Buenas tardes. Vamos a dar inicio al evento, por lo que les agradeceremos. Mantengan sus celulares apagados, por favor. A nombre de la Facultad de Derecho de la UPC, les damos la bienvenida al conversatorio Anteproyecto de la Ley General del Empleo, rigidez versus flexibilidad. El proyecto de la Ley General de Trabajo, que es materia del presente conversatorio, no es nuevo ni es el primero. Por tanto, es importante hacer una breve reseña de los antecedentes para ubicarnos mejor. El proyecto de la Ley General de Trabajo tiene su origen en el anteproyecto de la Ley General de Trabajo elaborado por la denominada Comisión de Expertos que, con dicha finalidad, fue designada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en noviembre del año 2001. La primera comisión de expertos estuvo integrada por destacados juristas, los que concluyeron su función en el mes de junio del 2002, remitiendo los resultados de su labor al Ministerio de Trabajo y Promoción Social de ese entonces, para su consideración por el Consejo Nacional de Trabajo, en el cual se encuentran representados los empleados y los trabajadores. El Consejo Nacional de Trabajo deliberó y realizó modificaciones al proyecto en un extenso periodo que culminó en el año 2004, fecha en la cual remitió el proyecto a la Comisión de Trabajo del Congreso para el desarrollo del proceso de formalización de la ley en sede legislativa. A pesar de contar con el dictamen favorable por parte de la Comisión del Congreso, no llegó a ser sometido al pleno del mismo y quedó archivado al concluir el periodo legislativo en el 2006. Es importante anotar y recordar las fechas, puesto que no obstante haber transcurrido más de 10 años desde la elaboración del anteproyecto y haber sido sometido a diversos organismos para su revisión a lo largo de este proceso, se ha conservado su estructura inicial con algunas actualizaciones propias por el transcurso del tiempo. También es importante mencionar el hecho de que en el análisis realizado por las partes que integran el Consejo Nacional de Trabajo, empleadores y trabajadores, se logró un alto grado de consenso sobre numerosas materias, aunque aún existen varios puntos en disenso. Es así que llegamos a septiembre del 2011, fecha en la que en la segunda comisión de expertos recibe el encargo de revisar y actualizar el proyecto de la Ley General de Trabajo, encargo que le fuera dado mediante una resolución ministerial. Nuevamente, el proyecto cobra actualidad a raíz de que dicha comisión emitió y presentó su respectivo informe. La Facultad de Derecho ha invitado a un grupo de expertos que, desde su especialidad, gran experiencia y actividad profesional, nos darán su punto de vista sobre el proyecto de la Ley General de Trabajo, recientemente actualizado y revisado como hemos señalado. Cada uno de los expositores tendrá una primera intervención de 10 minutos para que presenten las ideas que consideren importantes respecto al proyecto en debate. Luego contarán con 3 minutos en una segunda intervención a fin de comentar alguna de las intervenciones o reafirmar las ya expuestas. Inmediatamente después pasaremos a una ronda de preguntas del público, para lo cual les informamos que nuestros alumnos se encuentran entregando los formatos respectivos para que puedan anotarlas y entregárselas. Ellos están ubicados en ambos lados del auditorio. La intervención está prevista que sea en orden alfabético. Los doctores Cortés y Olaichea nos han comunicado que ya están en camino. Parece que el tráfico los ha demorado un poquito. Se incorporarán a la exposición apenas lleguen y por tanto vamos entonces a dar uso de la palabra al doctor Fernando Villarán. Él es ingeniero industrial. Pero la Z está después de la... Vamos a dar un orden alfabético distinto de atrás hacia adelante según los expositores. Vamos a empezar por el doctor Jaime Zavala. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad San Martín de Porres.
Ha sido ministro de Trabajo y Promoción Social en el Gobierno Constitucional de Transición de noviembre del 2000 a julio del 2001, presidente del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social y miembro de la Comisión de Expertos encargados de revisar y actualizar el proyecto de la Ley General del Trabajo. Es socio fundador del Estudio Ferrero Abogados, miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y presidente del Tribunal de Servicio Civil desde enero del 2010 y miembro suplente del Consejo de Administración de la OIT. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC, experto en temas sindicales y de negociación colectiva. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Facultad de Derecho de la UPC por invitarme a este conversatorio con personas no solamente amigas, sino muy importantes en el mundo del trabajo y del empleo. Porque el tiempo es corto, voy a intervenir en aspectos muy puntuales y sucintos. Y voy a comenzar por lo que quizás es justamente el tema del conversatorio: rigidez versus flexibilización en la Ley General del Trabajo o en el proyecto de Ley General del Trabajo. El título del conversatorio es muy sugerente, polémico, pero a mi manera de ver también nos transmite una gran preocupación, una gran alarma. ¿Y por qué digo esto? Y para ello me voy a remitir a lo que la Organización Internacional del Trabajo a fines de 1990 afirmaba respecto de la legislación laboral en el Perú. Decía esta organización: la legislación laboral en el Perú era probablemente la más rígida, la más proteccionista, la más intervencionista y la más confusa de América Latina. Repito, lo decía nada menos que la OIT. A partir de 1990 hubo en el Perú un cambio, una reforma casi total de las normas de trabajo. Y respecto a ello, la misma OIT dijo en esa época lo siguiente: el Perú ha tenido la reforma más profunda y flexibilizadora de América Latina. Justamente, ese es el tema de este conversatorio. Flexibilización o rigidez, rigidez o flexibilización, esquema proteccionista versus esquema liberal. Han pasado décadas, varias décadas, y el tema sigue vigente en la mesa de debates, y eso debería llamarnos a reflexión. Quiere decir que no hemos resuelto, por lo menos en el marco normativo, o no hemos dado una respuesta que zanje el tema y miremos a futuro con otras perspectivas para las relaciones de trabajo. Seguimos con las mismas interrogantes y la pregunta es: ¿por qué? ¿Quién falla? ¿Falla el Estado? ¿Fallan los trabajadores? ¿Fallan los empresarios? Para mí la respuesta es muy simple: fallamos todos. No sabemos encontrar el punto de equilibrio a través del diálogo que nos permita encontrar una fórmula que tenga durabilidad, permanencia, sostenibilidad en el tiempo. Y esa norma debería ser asegurada justamente por los actores sociales, empresarios y trabajadores, para no estar en estos procesos de idas, marchas o retrocesos que la historia nos demuestra que es una especie de signo que marca nuestras relaciones laborales. Por eso creo que esta disyuntiva, este dilema debería merituar un gran esfuerzo de reflexión
para los empresarios y trabajadores, básicamente, y también para el Estado, para que haya un esfuerzo de diálogo, de buscar consensos y tener finalmente, después de 10 años que se ha puesto en debate, una ley general del trabajo. Y una ley, sobre todo, equilibrada. Cuando hablamos de un proyecto de esta naturaleza nos preguntamos, este proyecto de ley general del trabajo es el que puede originar que nuestra legislación tenga rigidez o flexibilidad. Es solamente el marco legal que nos empuja a discutir sobre este dilema. Yo creo que la respuesta es negativa. Nos olvidamos que no es solamente la ley la que regula en el día a día las relaciones. Existen otros entes, otros organismos que juegan un rol importante y que darían también respuesta a este interrogante. Me refiero concretamente, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Me refiero a la propia autoridad de trabajo que día a día, a través de informes, dictámenes o resoluciones que resuelven casos específicos, marcan cambios en el manejo de temas muy importantes, pero que no son percibidos de manera general por los actores sociales o por la opinión pública, porque afectan casos específicos que solamente conciernen a las partes, pero que indirectamente alcanzan a todos los sujetos del mundo del trabajo. Y podría exhibir muchos ejemplos, inclusive tengo los recortes periodísticos a la mano, pero el tiempo desgraciadamente no lo permite. Se ha criticado mucho este proyecto de ley general de trabajo, justamente para algunos por concentrar rigidez en un tema que debería ser flexibilizador. Y la pregunta es, ¿este proyecto es realmente rígido? ¿Es flexibilizador? El que habla, como uno de los participantes en este proyecto, en esta comisión de discusión, ha tenido como premisa o como punto de partida un anteproyecto anterior, que en su gran parte ya fue consensuado por los actores sociales. Si uno revisa cuidadosamente cada uno de los artículos de ese anteproyecto, va a encontrar inclusive que hay muchos más acercamientos y más consensos de los que uno cree, y que las distancias en algunos temas son por razones minúsculas, y que el verdadero problema se concentra en 4, 5 o 6 temas, eso sí, de gran importancia. Y veamos, el proyecto recoge temas controversiales. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los contratos por inicio de actividad y sus plazos. Si se debe mantener las formas contractuales actuales, cuyo plazo máximo en cualquier circunstancia es de 5 años, o reducir esos plazos máximos a plazos menores como 3 años o 2 años. Las posiciones son diversas y hay fundamentos que avalan una y otra posición. Inclusive dentro de nosotros mismos, dentro de la comisión, no hemos tenido criterios uniformes. Unos han apoyado la tesis de los 3 años, como el que habla, o otros la tesis de los 2 años o de los 18 meses. El tema de los grupos de empresas, que a veces causa mucha angustia, mucha preocupación al sector empresarial, a mi buen amigo Pedro, pero nos olvidamos, por ejemplo, que en este tema la legislación del mercado de valores, la legislación tributaria, la legislación de bancas, seguros y AFP, la legislación de las MIPES, todas ellas establecen normas referidas al tema de vinculación de empresas. La Corte Suprema de la República ha establecido ya reglas que son, yo diría, comunes o habituales sobre el tema de la solidaridad
para el pago de los derechos y beneficios en empresas que pertenecen al mismo grupo económico. Y lo que hemos hecho es simplemente recoger esa temática, sin añadirle nada más a lo que ya de una u otra manera está reconocido. Otros temas, el del periodo de prueba o personal de confianza, o la tercerización de servicios, que en realidad no estamos cambiando el marco normativo, sino recogiendo lo que la legislación actual y la jurisprudencia ha reafirmado. O el tema del despido, tan polémico. No hay ningún cambio esencial en esta propuesta de cambio normativo. Todo se ha hecho en base a lo que la Constitución dice y a lo que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ya también de manera uniforme y reiterada ha establecido. No hay cambios dramáticos. El tema de las indemnizaciones tampoco trae mayor novedad a la norma, sino ratificar lo que los propios actores sociales en el Consejo de Trabajo han ya definido. U otros temas como el de utilidades, el despido de dirigentes sindicales, tipo de sindicatos, la negociación por rama de actividad económica, o la naturaleza de la huelga, si debe ser dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo. Naturalmente son temas polémicos. El tiempo no da para desarrollarlos, pero hay que mencionar que son temas controversiales. Y por último, para terminar, si me permiten, el proyecto recoge una serie de temas flexibilizadores pensados justamente para darle mayor elasticidad y manejo a las empresas, como por ejemplo la eliminación del régimen de contratación de personal extranjero, que hoy es tedioso, burocrático, la suspensión de hasta 6 meses de la relación de trabajo por causas técnicas, económicas y estructurales que hoy en día no están recogidas en la legislación, o la suspensión perfecta de la relación de trabajo en periodos de inactividad de la empresa, el traslado de destaque de carácter colectivo, el reforzamiento de las facultades del empleador en cuanto a jornadas de trabajo, turnos y horarios se refiere, o por ejemplo la creación de una nueva causal no considerada en el marco actual, cual es la de poder despedir a los trabajadores por necesidades de funcionamiento de la empresa. Se contempla la figura del contraempleo empresarial, se flexibiliza la carga de la prueba en los procesos laborales, trasladándole lo que hoy es carga total para la empresa, también en algunos aspectos para el trabajador. Y en caso de huelga se eliminan estos trámites de procedencia o improcedencia del plazo para ir directamente a atacar el tema de la legalidad o ilegalidad de la huelga. En fin, podríamos hablar en detalle, pero eso tendría que ser materia, como ustedes comprenderán, ya de otro conversatorio distinto. Muchas gracias. Gracias, doctor Zavala. Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Cortés y al señor Fernando Laechea. Seguidamente damos uso de la palabra al doctor Fernando Villarán. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el periodo de julio del 2001 a junio del 2003, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y miembro del Consejo Nacional de Educación. Actualmente es presidente de la firma SACE Consultores y presidente del programa de apoyo a Cárdenas, conglomerados y clúster Articulando Mi Perú. Ya encontró la presentación. Es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Católica. Adelante, doctor Villarán. Bueno, en primer lugar, también para agradecer la invitación de la Facultad de Derecho de la UPC, a su decano y a su equipo de profesores. Es un gusto estar en esta universidad que crece cada día más, ¿no?, en alumnos y también en carreras, en fin. Y bueno, también expresar mi satisfacción de estar con viejos amigos, ¿no?, de diversos campos y que nos encontramos desde hace tiempo
y ahora una vez más para discutir este tema tan importante como la legislación laboral. Bueno, yo voy a contarles primero una historia y después ya llegamos a la ley, ¿no? Como dijo la señorita, yo soy ingeniero, entonces cuando entré pues al Ministerio de Trabajo en el año 2001, todo el mundo se preguntaba, ¿qué hace un ingeniero acá? ¿No? Porque el Ministerio de Trabajo pues era casi feudo, ¿no? de los abogados laboralistas, ¿no? Jaime ha sido mi antecesor y él está en ese campo, digamos. Entonces, ¿qué hace un ingeniero acá? Entonces, claro, era una pregunta válida, ¿no? Y bueno, la respuesta no es tan complicada, porque lo que yo he hecho durante mucho tiempo es trabajar el tema del desarrollo de las micro y pequeñas empresas, que es un sector que conozco bastante bien y con el cual casi al inicio de mi carrera profesional trabajaba yo en el Banco Industrial del Perú. Esa fue mi segunda chamba y ahí me quedé un buen tiempo y ahí entré en contacto con este sector. De hecho, el mandato del Banco Industrial era apoyar a las MIPES y a la artesanía, ¿no? Por supuesto al sector industrial también, pero específicamente a las pequeñas empresas. Pero ahí me di cuenta pues de que en la universidad no me habían enseñado nada de las MIPES, o sea, todos los casos que yo había visto en ingeniería era la General Motors, ¿no es cierto?, o Boeing o Caterpillar, ¿no? Entonces no habíamos visto, bueno, cómo es una MIPE, cómo funciona, qué características tiene. Entonces, bueno, por esa contradicción me interesó, me comencé a empapar, habían algunas publicaciones y qué sé yo. Luego derivé, digamos, al tema del empleo, porque efectivamente la característica más importante de las MIPES es su capacidad de dar empleo. De hecho, la mayoría de la población económicamente activa en el Perú está en la pequeña propiedad agraria, 30%, ¿no?, de la PEA, en la microempresa urbana y trabajadores independientes. En total, 70-75% de la PEA, es la mayoría, ¿no? Y bueno, entonces entré en el empleo, hice varios estudios y de hecho uno en particular que fue financiado por incluso el Banco Mundial, BID y todo el mundo, justo en las elecciones, digamos, del 2001, para las elecciones, o sea, para alimentar a los candidatos qué hacer con el empleo, ¿no?, qué hacer, digamos, qué políticas podrían generar empleo y podrían mejorar la calidad del empleo, porque el problema en el Perú no es tanto crear empleo, sino mejorar la calidad del empleo. La mayoría de personas en el Perú tienen chamba, pero la calidad de esa chamba no es muy buena. Entonces, bueno, ese era el ejercicio, lo hicimos y al final de todo este estudio era organizar una polémica entre los candidatos presidenciales, ¿no?, que en ese momento... bueno, eran varios, no me acuerdo de todos, pero uno de ellos era Toledo. Y el que más se compró el rollo, digamos, del empleo fue Toledo. Además, acuérdense que su consigna era Toledo Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, en esta relación que tuvimos y en esta... Pues yo lo conocía de antes, pero a raíz de esta presentación tuvimos una, digamos, diálogo más o menos fuerte, intenso. Y de ahí es que termino pues en el ministerio. Pero entonces yo ya venía con una consigna clara, que es generar empleo y mejorar la calidad del empleo. Y hacerlo desde la mayoría de trabajadores. Porque, por supuesto, el tema de la ley general ha estado en agenda siempre, ¿no?, como ha mencionado Jaime y también la presentadora, en esta secuencia de fechas, es un tema que está vigente de hace mucho tiempo. Entonces, estaba en agenda y yo tenía que también responder a eso. De hecho, en las reuniones del Consejo Nacional del Trabajo, los empleadores, sobre todo los trabajadores, planteaban, oye, bueno, ¿cuándo hacemos la ley? En fin, hay que aprobarla, etcétera. Había una inquietud, ¿no es cierto? Y bueno, el argumento, en fin, que yo les daba era, bueno, perfecto, hay que hacer una ley, pero en este Consejo Nacional de Trabajo
están representados pues una parte de la población. O sea, los empleadores son, ¿no es cierto?, empleadores de empresas más o menos medianas, grandes. Los trabajadores, ni qué decirlo, los sindicatos pues son unos pocos, ¿no es cierto? Entonces representan a poca gente. Es verdad que hay algunos gremios de pequeña empresa, pero tampoco son tan representativos. Entonces yo le decía, aquí, ¿quién defiende a los trabajadores de las MIPES, los empresarios informales y a los jóvenes que no tienen chamba? Tiene que ser el Estado, no hay otro, o sea, yo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que pensar en el interés general, el interés de todos. Y si vamos a dar una ley de esta naturaleza, tenemos que pensar no solamente en los que ya tienen chamba, sino los que no tienen chamba, o los que tienen chamba precaria. Y por eso es que, con este razonamiento, dije, pucha, esta ley nos vamos a entrampar, esto va a demorar un montón. Entonces dijimos, vamos a hacer a cortar un camino, digamos, o sea, hasta que terminamos de concertar y de juntar opiniones, ¿no? Porque como Jaime, yo también soy totalmente hincha del Consejo Nacional de Trabajo. Pedro también ha estado muchas veces y es, ¿no es cierto? Y por supuesto todos acá somos hinchas. Y las cosas tienen que salir por consenso, pero a veces los consensos demoran. Entonces yo dije, pucha, esto se puede demorar unos años y yo tengo necesidad de dar una respuesta a esta mayoría de gente que está en la informalidad y que no tiene derechos. Entonces dimos la ley de promoción y formalización de las MIPES 28015, que tenía un régimen laboral especial, que fue recontra debatido, ¿no es cierto? Recontra debatido, ahí casi me crucifican, digamos, porque era, bueno, los que primero pitearon fueron los sindicalistas. Está generando otro régimen para ciudadanos de segunda categoría, trabajadores de segunda categoría, etcétera, etcétera. Incluso la OIT estaba dividida, una parte de la OIT estaba de acuerdo, la otra no, en fin, hubo un debate general y mi argumento era, bueno, es verdad que no tienen los mismos derechos generales, pero tienen mucho más derechos que la situación actual, que es 0 derechos. O sea, mejor es tener algo que nada, ese era mi razonamiento. Y bueno, la estrategia que estaba detrás era, si logramos que un grueso de la población económicamente activa acceda a esos derechos mínimos, ¿no? Luego, ya con un importante número de trabajadores en ese régimen, podemos debatir una ley general que sea algo así como un promedio entre la ley general y el régimen especial. Esa era un poco la estrategia. Ya, termino. Entonces, todavía, digamos, no se logró, digamos, ese objetivo, hay que decirlo, no se inscribieron muchísimos trabajadores en el régimen especial. Hay una parte que sí lo ha hecho, pero en buena cuenta, porque no hubo tampoco mucha convicción de los siguientes ministros, de los gobiernos que continuaron, y ahora estamos de nuevo en el debate de la ley general. Yo creo que tiene que haber un balance entre la flexibilidad, que es lo que dicta efectivamente el mercado, y lo que dicta la realidad del mercado laboral, la realidad de estas MIPES, y la defensa de los derechos de los trabajadores. Todavía no hemos logrado ese equilibrio, pero yo creo que estamos más o menos cerca de lograrlo. Me quedaría ahí. Gracias, señor Viera. Seguidamente le damos el uso de la palabra al señor Pedro Olaichea. Él tiene estudios de economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA por Yale Manager College. Ha sido expositor en el CAE Emprendedores 2010. Actualmente es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, director general de Viña Atacama S.A., presidente del directorio de Fábrica de Envases FADESA Perú, consejero Macrocons Perú, director de Perú 2021 y presidente del consejo directivo del CITEBIT. Adelante, señor Olaichea. Buenos días, buenas tardes, disculpen la demora y disculpen la investigación. ¿Has podido poner la presentación? Sí, la presentación. Sí, ya. Ok, entonces, si me van a perdonar, déjame bajar para poder mirar y hacer la presentación. Yo voy a cambiar un poco el espíritu de la presentación
y vamos a cuantificar un poco. Vamos a ponerle números a qué cosa estamos legislando. Entonces, te pediría si pasas la primera, Filmina. Hoy día, el Perú, si vemos el empleo del país, el 2001, 25% de la población tenía empleo adecuado y el 74,9% no lo tenía. En 9 años, la cosa ha mejorado. Nadie puede decir que no haya mejorado. Por favor, Juan Carlos. Tomaré nota después. Entonces, hemos mejorado. Se ha mejorado, pero tenemos que ver de qué se ha tratado. Por favor, el siguiente. En términos absolutos, el 2001 comenzamos con 2.9 millones de empleos adecuados y hoy estamos en 6.5 millones. Algo ha funcionado bien, algo está comenzando a funcionar en nuestro país. Eso es bueno porque los empleos adecuados generan seguridad, generan beneficios y generan una serie de elementos que hacen que el empleo tenga las características que todos quisiéramos gozar. Por favor, seguimos. La agenda pendiente entonces es ¿qué hacemos con el empleo informal? ¿Qué podemos hacer para reducir el empleo a la informalidad? Como bien lo decían mis antecesores, sobre todo con Fernando y con Jaime hemos podido trabajar juntos. Jaime implementó el Consejo Nacional de Trabajo, su primer ministro creo que fuiste tú, Fernando, y el que se pasó 10 años pegado fui yo. Entonces te puedo decir que todos estos problemas siempre han sido un tema esquivo. ¿Cómo podemos hacer pasar la informalidad? Y me acuerdo un trabajo hecho por Norberto Díaz, un economista de CEPAL, pagado por el Banco Mundial, en que ¿por qué la informalidad no mejoraba si todo el mundo tiene que trabajar? Porque la productividad era muy baja, tanto la capacidad del trabajador como la capacidad o los equipos que empleaba. En vez de utilizar una máquina de coser que tiene una proforma de cómputo, seguían con la Singer negra de pedal. Entonces una señora en lugar de hacer 15 manteles, hacía uno. Entonces esos son temas que son uno de los problemas graves que va en la informalidad. Por favor. Sin embargo, si nosotros descomponemos el salario en el Perú o los ingresos en el Perú, nos damos cuenta que muchas veces ya el salario promedio peruano es un concepto que yo quisiera trocarlo ahora. ¿Alguna vez hemos sumado papas, camotes, oyucos y tomates? No suma. Lo que es papas, lo que es camotes y lo que es oyuco es oyuco. Entonces hemos descompuesto en esta presentación los sectores que forman la economía peruana y los ingresos que a veces se promedian y se dice el ingreso promedio nacional está. Entonces, el agro, ¿qué problema tiene? 25% de la pega ocupada, 90% de los asalariados no tiene contrato, 8.3% de los ocupados tiene derecho a pensión, trabajan 38 horas a la semana, predominan los minifundios, bajo nivel educativo, reducida productividad. No nos confundamos, los fondos agroexportadores funcionan en 2 desiertos, el desierto de Villacurí y Chavimochic. El resto del Perú agrario es el minifundio que deja la reforma agraria. No hay derechos ahí. Ese es el problema que se está teniendo. Entonces el trabajador agrario en el periodo que mucha parte o muy buena parte de la masa laboral peruana ha ido formalizándose, es el que está más castigado. Es el que recibe todavía por un ingreso estimado 494 soles mensuales. ¿Funcionó la reforma agraria? No. ¿Sirvió de algo? Tampoco. Entonces acá tenemos una radiografía de uno de los componentes del salario nacional. Sigamos al que sigue. Vamos al comercio. El comercio, que es el comercio informal, el que está vendiendo barquillos, el que está vendiendo en un puestito la parada, el que realmente se la está ingeniando para seguir vivo. Es 17.6% de la PEA, 62% de ese 17% no tiene contrato, 22.3%
de ellos tampoco tienen derecho a pensión, trabajan 48 horas a la semana, alta informalidad, predominan las MIPES. Entonces, acá tenemos otro elemento que va a sumarse a lo que se llama el salario promedio peruano. Lo que no es propio. Uno no puede sumar categorías que no son similares. Por favor, seguimos. De ahí vamos al sector público. El sector público, no nos olvidemos, tiene más o menos 1 millón de empleados, 1 millón de trabajadores. Es bien importante. Nuevamente el sector público también ha ido lentito, pero todos los sectores van mejorando. Pero nuevamente, si nosotros vemos los regímenes que están en la mano izquierda, el Decreto Ley 276, 728 y el CAS, el 1057, ahí vemos qué cosas son los beneficios que tienen y cuáles son los incentivos que reciben. Acordémonos, una ley general es para todos, no para un pequeño grupo. La intención de una ley general es que todos los peruanos la cumplamos. El país tiene leyes maravillosas. Sin embargo, ¿cuántos peruanos pueden leer efectivamente un periódico? Y la ley no exime falta de conocimiento. Entonces, nuevamente, regresemos a este tercer elemento del salario promedio nacional. Entonces dicen, el salario promedio nacional es bajo. ¿Y por qué baja? Porque tenemos cifras que son bajas en 3 de los elementos que componen el salario: el agro, el comercio, el sector público. Por favor, pasemos ahora al otro. Diferencias por tipo de contrato. Y acá es a donde comienzan a saltar las chispas. En agricultura, como lo decíamos, el 89.5% no tiene ningún contrato. En la pesca, el 74.2% tampoco tiene contratos. A veces todo el mundo dice, pero las empresas... Ahorita, ya, ok. Entonces, las empresas pesqueras son la diferencia. El Perú, el sector formal sigue siendo pequeño y eso se nota en los contratos indefinidos que tienen 15.6 de promedio. A plazo fijo 27.8, locación de servicios 8.7 y el resto sin contrato. ¿Qué significa que el plazo fijo sea alto? Que todavía los empresarios o los inversionistas ven que los riesgos son muy altos. Lo que es tremendamente complicado para un empresario que funciona es saber que va a entrar en una zona de riesgo, que a lo mejor pierde su capital y va a tener que al final no pagar a los trabajadores, estafar a los proveedores y no pagar a los bancos. Por favor, rapidito. Entonces, si nosotros comenzamos a ver los derechos de la PEA ocupadas a pensión, vemos que siguen siendo bajos. ¿Por qué? Porque el sector formal es pequeño, y es un sector pequeño que además, lo bueno es que está creciendo, lo malo es que sigue teniendo miedo. Sigue habiendo miedo en contratar indefinidamente por las condiciones de mercado. El trabajador, ¿cuál es su mayor miedo? Perder su trabajo. El empresario, perder la hipoteca, las garantías y su casa. Los dos tienen miedo. Por eso el entorno económico y la seguridad y la predictibilidad de una política económica es tan importante para que la legislación del trabajo, pase por favor, no el famoso contrato indefinido, a plazo, sea un contrato que cada vez sea una categoría que menos interese. Diferencias por categoría ocupacional, más o menos este es cómo es el PAI, cómo se reparte. Por favor, apurando porque ya me sacaron tarjeta amarilla y ahorita me votan. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el Perú? Una alta heterogeneidad en el mercado laboral. Las diferencias son innegables. Además, la capacitación es tremenda. Muy poca gente sabe que hoy día, y estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, que ustedes ponen una fábrica última generación y van a contratar a alguien. Tiene 50% de posibilidades de no encontrar un operador. Entonces, encima de que el trabajo, la buena noticia es que estamos creciendo, pero nos estamos encontrando que cada vez es más difícil encontrar un operario de calidad por un problema de educación. Entonces nosotros vemos acá, por favor, entonces hablar de un ingreso promedio en el Perú es impropio, no es técnico, porque la ley del trabajo, para que sea ley y con el perdón de los doctores, tiene que incluir a todos, y el Perú es un mosaico.
Entonces, al generar legislación que beneficia a 0.6% de la población activa, que es la cantidad de personas sindicalizadas, en el mayor respeto, y, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria somos 900 empresas, hay 75.000 registros industriales. Entonces, ¿por qué no se afilian el resto? Yo no espero que el gobierno me dé una ley obligatoria. Yo lo que quiero es tener la capacidad y animar a todo el mundo a que se afilie, porque les doy servicios, les doy calidad en los servicios y puedo hacerles una diferencia. Pero no quiero que me regalen a mí que todo el mundo está obligado a afiliarse. Eso espero que en otros gremios también lo piensen así. Ahora, acá hay otro tema que tampoco nos hemos enterado en el INEI, se incluye en los ingresos. Las grandes empresas que son minoritarias en este tema reciben la participación de utilidades. Bueno, ya me sacaron tarjeta roja. Esto se los cuento después. ¿Ya? Pero si vamos rapidito, dos filminas más. Esto es más o menos lo que se da por participación. Sigamos. En realidad, y una más. Por fondo de empleo, que es exceso a las utilidades, el Estado ha recibido 375 millones. Si pasa al último. Y en el caso de los gobiernos municipales, han recibido casi 1.000 millones de soles. Ese es el excedente de la participación de utilidades de los trabajadores de las empresas formales. 1.300 millones de soles. Entonces es increíble que se haga huelga en alguna de las compañías formales gracias a lo que esperaremos conocer, el arbitraje potestativo, que la decisión 78 y 98 de la OIT no la leen así. Pero, ¿qué pasa? Son 1.000 millones de soles extra que las empresas han pagado de utilidad para la participación de utilidades y no las recibe el trabajador, las reciben los gobiernos municipales y fondo de empleo. Entonces hay gente que recibe más, que son las que están beneficiadas por estas legislaciones, con todo respeto mi querido Jaime, muy especiales y especializadas. Entonces la pregunta es, ¿Ley General de Trabajo con un país que es un mosaico? No lo creo. Por eso me parece tan complejo, mi querido Jaime, que haya una sola ley, porque comenzamos a sacar las cuestiones de proporción. Y al final del día se cree que todos están ahí arriba. No es verdad. El Perú tiene diferencias y esas diferencias tienen que entenderse y atenderse. Muchas gracias. Gracias, señor Olechea. Finalmente, damos uso de la palabra al doctor Juan Carlos Cortés. Él es abogado y candidato a máster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y presidente de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día. Actualmente es socio del Estudio González y Asociados, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR. Es profesor de los cursos de Derecho Laboral y temas de Derecho Laboral de la UPC y Pontificia Universidad Católica. Adelante, doctor Cortés. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Empiezo en primer lugar con los saludos, digamos, a las autoridades, mi vecino, digamos, y a mis colegas, digamos, de diversos años de trabajo con ustedes, ¿no? Y obviamente, digamos, a mis alumnos y exalumnos que están por ahí y que están sonriendo. Yo lo que voy a tratar de hacer es un poco polémico, ¿no? Digamos, para despertarnos un poco, son las 2:10 de la tarde, entonces hay que polemizar un poco y plantear algunas cosas que podríamos discutir posteriormente, ¿no? La primera cosa, discuto con el título, digamos, el título de rigidez o flexibilidad. Ese es el dilema, ese es nuestro problema. Digamos, Pedro ha adelantado algunos problemas, creo que más importantes, como por ejemplo que estamos en una situación donde no hay mandos medios y donde no hay obreros especializados en determinados temas y se lo están arrachando entre las empresas y estamos en un problema bastante serio en temas educativos. Lo vemos también en el sector público en este momento.
En segundo lugar, el problema es la rigidez de la legislación o la flexibilidad de la legislación. Por ahí va el asunto. O en realidad lo que está detrás de todo esto hace mucho tiempo es la aplicación real de la normativa. Porque claro, podríamos decir que de repente el proyecto de ley es más rígido en algunos aspectos, como la contratación de los trabajadores a plazo fijo. Pero si comenzamos a revisar las estadísticas del Ministerio de Trabajo, diríamos que las normas no se respetan. O sea, ¿quién controla los contratos a plazo fijo? Y de ahí salen, digamos, como parte de lo que se ha señalado, que hay más contratos a plazo fijo que contratos a plazo indeterminado. Es decir, la excepción es mayor que la regla, pero nunca ha habido un control sobre eso. Entonces, el problema es la rigidez, o es la flexibilidad de la norma, o es la aplicación real de la norma. Y podemos seguir revisando una serie de cosas, como podría ser el tema de la tercerización, y vamos a encontrar que es el campo de la inaplicación de la norma. Entonces, la pregunta es en este momento si es que los problemas principales son los como se están planteando actualmente. Mi impresión es que en el Perú estamos viviendo, y seguimos viviendo desde hace 20 años, una discusión ideológica y no una discusión real. Entonces, ¿en qué se centra todo el asunto? En la estabilidad laboral. Entonces, la estabilidad laboral es el gran cuco, y por otro lado es el que va a solucionar todos los problemas. Ni uno ni lo otro. Es falso. Y si no, podemos ver lo que ha sucedido en los últimos tiempos. ¿Han crecido el empleo adecuado? Sí, ha crecido el empleo adecuado. ¿Ha crecido el empleo? Sí, ha crecido el empleo. ¿Es más rígido hoy día que hace 10 años? Sí, mucho más rígido, totalmente rígido, como consecuencia de la emisión de una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Telefónica. ¿Y va a ser más rígido mañana? Sí, porque mañana hay un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema que están diciendo que puede, en caso fraudulento y en caso de despido incausado, los jueces laborales reponer. Digamos, y ese es el acuerdo que van a tomar. Digamos, está cantado. ¿Va a ser más rígido? Sí. ¿Y eso va a significar, en todo caso, que va a haber menos empleo el sábado? No. Entonces, nos interesa como entidad académica, nos interesa distinguir que exista la discusión ideológica. De ninguna manera tenemos que dejar de darla. Sin lugar a dudas tenemos que darla. Pero tenemos que saber nosotros perfectamente cuándo estamos discutiendo ideológicamente y cuándo estamos discutiendo sobre otros parámetros legales, económicos o lo que fuere. Digamos, es importante eso. Y que finalmente con el proyecto de ley, si se aprobara, digamos que políticamente es complicado que eso suceda, pero si se aprobara, eso va a significar que las empresas se queden sin trabajadores y que la situación vaya a desmejorar completamente. Digamos, no. O sea, digamos, yo creo que la creación de fantasmas o cucos o problemas podría estar en otro lado. Por otro lado, discrepo con Pedro decir la ley tiene que ser para todos. No. ¿Por qué? Además, con un tema clarísimo, el sector público no tiene por qué estar en esta ley y no va a estar en esta ley, de ninguna manera va a estar. Es más, la regulación sobre el tema del nuevo servicio civil se está haciendo por otro lado y lo estoy haciendo yo, con Servir. Así que, por lo tanto, eso no va a pasar y nunca va a pasar, porque hay dos claras diferencias cuando el empleador es el Estado. La única excepción son las empresas del Estado. Pero lo demás, sí, con una lógica distinta, con una mayor profesionalización, con una mayor meritocracia, cosas que no necesariamente tienen que estar en la actividad privada.
hay ciertas industrias en las cuales yo no necesito, digamos, sino mano de obra abundante, digamos, como podría ser el propio agro en cierto tipo de actividades. Entonces, digamos que esto significa, y además nos hemos comprado varios, yo diría, cuentos, ¿no? Hay una universidad, cuyo nombre no voy a decir, no sé si ahora ha cambiado de rubro, pero que dice que somos, o sea, no por la universidad, en realidad es una metodología que viene de afuera, donde el Perú ganó el galardón al que somos lo máximo, el país con mayor emprendedurismo, ¿no? Y nos sentimos que somos digamos, ¿qué Gastón? Ya la gastronomía quedó, somos los mayores emprendedores del mundo, digamos, hay que felicitarnos. Bueno, eso es, en realidad, desde mi punto de vista, es un cuento chino. ¿Por qué un cuento chino? Porque es cierto, creamos empresas que sobreviven 4 meses, 5 meses, el 80% de las empresas en 1 año y medio ya murieron. ¿Ese tipo de empresa queremos? ¿Queremos 1 millón de microempresas? 1 millón, o más de 1 millón inclusive, de microempresas? En absoluto. Eso no es sostenible en ninguna parte. Queremos pequeñas empresas que vayan creciendo, se conviertan en medianas y puedan ser grandes. Eso es lo que queremos. Y que gran parte de estas microempresas, que son de autosostenimiento, que únicamente sirven para autosostenerme, pasen a ser empleados de cuáles de esas que están creciendo. Esa es la lógica que nos debería, por lo menos de mi punto de vista, funcionar. Es necesario una ley, y con eso voy a terminar, es necesario una ley general de trabajo. Yo creo que hay un tema de orden, ¿no? Y de que los trabajadores y los empresarios conozcan, digamos, los derechos, los deberes, y la cancha esté bien pintada. En ese caso, ahorita, en ese momento, la cancha no está adecuadamente pintada. Entonces, ¿sería bueno? ¿Sería excelente? Sí. ¿Qué sería ese proyecto? Bueno, podemos discutirlo. Yo creo que es un buen proyecto. Creo que es un buen proyecto en varios aspectos, que de repente podrían modificarse algunos. Sí, yo tengo una propuesta en el tema de cese colectivo, por ejemplo, sacar el cese colectivo del Ministerio de Trabajo, que no debería estar en el Ministerio de Trabajo, sino una entidad privada o pública privada con especialistas que den el pase, no den el pase de cesar trabajadores en circunstancias donde la empresa se está cayendo o que podría caerse, con un criterio mucho más técnico, porque claro, si somos, digamos, tenemos acá 2 ministros, no sé si Pedro vas a ser ministro pronto, pero tenemos 2 ministros y saben perfectamente que es muy difícil como ministro decir que un cese colectivo proceda, porque es altamente impopular, ¿no? Entonces, por eso, digamos, yo diría, cuando las empresas estén en una situación media complicada, acudan a esta comisión especial de especialistas y esa comisión especialista diga, procede. Y obviamente, si la empresa se recupera, esos trabajadores tengan que regresar, obviamente porque está perdiendo su empleo. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Porque el tema final es, antes de que me levanten la tarjeta roja, ¿qué va a pasar? Yo creo que las posibilidades de que salga esta nueva ley o este proyecto de ley en este momento son bajas, bien bajas. Salvo que, digamos, le hagan caso al congresista Gagó en esto, que ha presentado su proyecto de ley alternativo, digamos que en realidad es una cosa distinta y creo que mucho menor calidad de lo que han hecho los 6 especialistas, pero sí, si no sale la norma, yo sí creo que lo que debería plantearse seriamente entre trabajadores y empresarios es cómo vamos solucionando 2 cosas: mejorando cierta normativa que tiene que mejorar, recoger a cierta normativa que recoge este proyecto y que no está recogiendo que no está en la realidad como es ese grupo de empresa, y en segundo lugar, preocuparse especialmente por la aplicación.
Si seguimos teniendo normas que no se aplican, digamos, vamos a seguir jugando y teniendo los mismos problemas que tenemos en este momento. Entonces, por eso que el gran reto es, de mi punto de vista, el tema de que las normas se apliquen. Creo que haciendo eso podríamos avanzar de una manera importante en la formalización del país. Gracias. Gracias, doctor Cortés. A continuación, y en el mismo orden, cada uno de los expositores contará con 3 minutos para comentar alguna de las intervenciones o reafirmar alguna expuesta. Doctor Zavala. Gracias. Brevemente, voy a referirme a 3 temas, rescatando lo que han dicho mis amigos y antecesores, y voy a comenzar por lo que ha comentado Juan Carlos, la aplicación de la ley. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que aplicar la ley, pero hay que aplicarla bien. Porque discutimos marcos normativos como el proyecto de ley general de trabajo, pero nos olvidamos, como dije yo en mi primera intervención, que en el día a día hay autoridades judiciales o administrativas que van cambiando la normativa. No he venido preparado, pero tengo acá 2 recortes, porque creo que es importante. Por ejemplo, la autoridad de trabajo emite una resolución directoral donde establece reglas para negociar con los sindicatos minoritarios, en una interpretación que no necesariamente compartimos muchos de nosotros, y sin embargo lo establece como precedente de observancia obligatoria. No obstante, que existan al interior de las empresas sindicatos mayoritarios cuyos convenios colectivos se apliquen a todos los trabajadores del centro de trabajo. Por esta resolución se induce o se obliga a los sindicatos minoritarios también a poder negociar con esos trabajadores. O por ejemplo, lo que hoy día ha aparecido en un diario: Tribunal Constitucional falla a favor de sindicatos en caso de tercerización. Esto es aplicación de la ley. Y de alguna manera se va abriendo camino en uno u otro sentido. Podemos discrepar o podemos no hacerlo, pero lo cierto, como decía primigeniamente, a través del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la Autoridad de Trabajo, se va legislando al margen de la discusión que ahora tenemos sobre este proyecto de ley de trabajo. Respecto a lo que decía Fernando, quiero rescatar también el tema del Consejo Nacional del Trabajo, que se creó cuando yo fui ministro de Trabajo en el gobierno constitucional de transición, y lo abrimos como un espacio justamente de diálogo, para que en lugar de marchar por las calles, se debatan los problemas vinculados al trabajo, al empleo, a la seguridad social y otros, en el seno de esta instancia. Por eso que yo creo que los empresarios, y aquí Pedro, que es realmente un hincha del Consejo, pero un hincha teórico, sino participante como presidente de un gremio tan importante como la Sociedad Nacional de Industria, participa en el Consejo. Él, los otros empresarios y los dirigentes sindicales con asiento en el Consejo tienen una gran responsabilidad para hacer un también esfuerzo de consenso, de diálogo, de concertación, y poner las reglas claras que rijan o apliquen al mundo de las relaciones de trabajo. Y por último, respecto a lo que decía mi amigo Pedro, rescato que él hablaba de los costos laborales. Eso podría ser materia naturalmente de otro debate. Tampoco he venido preparado, pero le voy a mostrar unos artículos al amigo Pedro. Pueden observar acá, por ejemplo, que cuando a los empresarios les preguntan cuáles son las preocupaciones más importantes, son los impuestos, son las contribuciones, son los sobrecostos laborales que más afectan a la economía de su empresa. ¿Y por dónde creen que van las respuestas ustedes? La mayor parte de la torta, ¿quién se la lleva? El pago de los tributos, no el tema laboral. Y para finalizar, a mi amigo Pedro, y sobre lo mismo, acabo de leer en un diario, el martes 24 de abril, una entrevista a un dirigente de la Sociedad Nacional de Industrias, donde le preguntan sobre el principal problema justamente de la informalidad. ¿Y cuál es su respuesta? El alto costo tributario. Responde:
para combatir la informalidad eficientemente, debemos saber cuál es el origen, y la respuesta la vamos a encontrar en el alto costo de ser formal, especialmente en la tributación. En síntesis, el tema laboral es muy importante, pero tampoco es, pues, el mal que aqueja a toda la economía. Muchas gracias. Gracias, doctor Zavala. Doctor Villarán. Bueno, está muy interesante la discusión, como no podía ser de otra manera, por la calidad de las personas y las ideas que han expuesto. Yo quiero irme un poquito para afuera del país, para, digamos, también tener una mirada internacional. Después de la crisis financiera del 2008, algunas bolsas de valores, algunas economías, algunas variables macroeconómicas como que están ahí recuperándose, pero lo que no se ha recuperado nada es el empleo. El empleo se ha quedado abajo después de esa crisis. Tenemos pues cifras impresionantes, como el 25% de desempleo en España, pero peor, el 50% de los jóvenes. O sea, 1 de cada 2 jóvenes no tiene empleo en España y tienen doctorados, títulos, en fin. Pero algo similar estuvieron los países árabes, no había empleo juvenil. Y resultado, las revoluciones de los países que hemos visto desde el principio del 2011. El desempleo en Estados Unidos es muy alto, no se recupera, y en la mayoría de países europeos. Sin embargo, hay un país que es el que menos desempleo tiene. No voy a hablar de China, Corea, en fin, Taiwán, que son países asiáticos algo diferentes a los nuestros, pero voy a hablar de un país occidental y también europeo, Alemania. Alemania tiene 5% de desempleo, o sea, es el que menos desempleo tiene y es el que la mejor economía, la economía más fuerte de toda Europa, de hecho está sosteniendo al resto, o sea, está salvando a los otros países, ¿no es cierto? Y todo el debate que se está dando ahora es de Alemania le pide a Grecia, le pide a España disciplina fiscal, ajusten, reduzcan los gastos, etcétera, etcétera. Todo el debate se ha ido por ahí, pero en realidad creo que es solamente una partecita de las lecciones. Las lecciones de la realidad alemana es de que es un país no solamente muy trabajador, sino que es un país muy industrial, muy tecnológico. Ellos se han especializado en eso, son los grandes exportadores de las maquinarias, producen las maquinarias para casi todos los sectores y se han vinculado a los países emergentes. O sea, China y la India, que son 2 elefantes que están creciendo mucho, le compran pues toda la maquinaria a Alemania. Entonces, por eso Alemania sí tiene políticas de ciencia y tecnología muy fuertes, buenas universidades. Y esa parte de la lección no se habla mucho, y eso es una lección muy importante para el Perú. Pero también está la otra parte laboral. En Alemania hay sindicatos, no se les castigó, persiguió como en Estados Unidos o como en Inglaterra. Inglaterra pues era una mala palabra, digamos, estaban satanizados, ¿no es cierto?, por la prensa, por los partidos, algunos partidos de derecha, etc. Ser sindicalista era pues lo peor. En Alemania no, en Alemania existen sindicatos y esos sindicatos han concertado con las empresas. La Mercedes-Benz reduce, digamos, su producción, porque efectivamente, a pesar de que también lo ha afectado la crisis, pero sin embargo no reduce el empleo, prefiere reducir las horas laborales, y eso lo han hecho concertadamente con los sindicatos y muchas otras empresas igual. Resultado, tenemos un país que sigue económicamente fuerte y con desempleo muy bajo. Es decir, ¿cuál ha sido el secreto? Buenas empresas, muy innovadoras, muy trabajadoras, buenos sindicatos flexibles, con capacidad de retroceder y decir, bájenme el sueldo, ¿no es cierto?, no pasa nada, y un buen Estado, muy eficiente, que sabe regular y concertar. Ese es el ejemplo que debemos seguir en el Perú. Gracias, señor Villarán. Señor Olaichea. Gracias. Una cantidad de temas se han puesto en la mesa que creo que, como dice Fernando, Jaime, esto da para mucho más, porque es
realmente un tema tremendamente importante. Al final del día, cuanto más empleados mejor pagados tenemos, mejor mercado vamos a tener todos. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dice: compénsase, la pobreza no es negocio. Cuanto más gente tenga plata, mejor mercado tendremos. Hay 2 o 3 comentarios que quisiera hacer. Tal vez el primero, Juan Carlos, por ánimo de seguir, no creo que debería ser el nombre de ley general. Ley del trabajo, sí. Yo sí creo que tiene que haber un marco laboral y, como bien lo dice Jaime, aplicándolo en un reglamento que tenga lógica, un reglamento que haga que la ley se cumpla. Si yo hago una ley y el reglamento hace que la ley sea más compleja, la aplicación de esa ley que la intención de la ley. O sea, yo hago la ley y después en el reglamento hago horrores. El riesgo es nuevamente la medida del empresario. El empresario se va a trabajar porque tiene que hacerlo, porque quiere desarrollarse, porque quiere hacer una serie de temas de desarrollo económico. Pero esa rentabilidad que lo llama a hacer el negocio, por cualquiera de las razones que tenga, va a tener siempre un némesis que se llama el riesgo. Riesgo, rentabilidad. Lo que nosotros estamos viendo en los contratos asalariados a plazo es que la percepción de riesgo sigue siendo alta. Como bien lo señala Jaime, los costos de emplear a alguien son altos. ¿Cuál es el riesgo? Cuando yo soy empresario, voy a producir algo. Entonces pongo de mi plata, pongo una garantía, pongo la fianza, pongo mi casa y tomo un crédito, además de poner mi dinero y mis ahorros. Pues yo comienzo a contratar insumos, contratar trabajadores y contratar todo tipo de materias o materiales que van al producto final. El riesgo es que si el mercado se me va o no voy a poder ser competitivo, a la gente que le he pedido plata, sea trabajador, sea banco, sea proveedor, corro el riesgo de no pagarle. Entonces, ante la posibilidad de no pagar, prefiero aguantar o decir vamos pasito a paso. Por eso la ley tiene que ser muy clara en contemplar los riesgos que el mercado trae. Uno de estos famosos contratos es la exportación no tradicional, pero dicen, pues si es tan vieja. No, el problema de los peruanos es que ustedes tienen Politos Piqués algunos y tienen una marquita. En el Perú somos grandes productores del polo. El polo vale $7. Le pongo el cocodrilo y vale 80 o 60. Entonces, al final del día, el dueño del cocodrilo es quien tiene la marca. El Perú va avanzando, pero son mercados tremendamente inciertos. Hay 2 compañías que el año pasado han cerrado operaciones porque les quitaron las marcas. Entonces, vender polo sin marca, estás hecho. Entonces, prefirieron cerrar operaciones. Entonces, si la ley deja de ideologizarse, es un tema que señala Juan Carlos con justa razón, comenzamos a trabajar una realidad, que es la que señala Fernando. En Alemania ya nadie te habla de plusvalía. Ya el que te habla de plusvalía lo mandan a un museo para que guardarlo. El señor Marx vivió en 1800. Ya lo que podría hacer es reclamar nuevamente la monarquía absoluta. Ya no es el pueblo que gobierna, sino que gobierna en nombre de Dios. Hay otros que gobiernan en nombre del pueblo. Los dos son sistemas que se acercan mucho al fascismo, pero en fin, ahí van todos en montón. Entonces, al final del día, ¿cuál es la razón que los sindicalistas alemanes han cambiado el chip? Ya no piensan en plusvalía. Ellos piensan en valor compañía. ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Mi empresa va a caer de valor? Prefiero aguantarme en salarios y asegurar que mi empresa siga valiendo en el tiempo, porque es la parte que yo recibo. Hay un cuento antiguo que dice que habían 3 hijos de un jeque árabe y el padre les dice a ellos: el caballo de ustedes que llegue primero a la meta será mi heredero. Y ninguno quería subirse, todos estaban que no sabían cómo salir, eran los caballos que tenían que ver el que llegara último, va a ser el cuento, el que llegara último. Entonces nadie salía y no se sabía quién iba a ser el heredero. Fueron a hablar con un sabio y le preguntaron: mira, nuestro padre nos dijo que el caballo que llegara último
ese sería el heredero del reino. ¿Cómo resolvemos el acertijo? Y la respuesta fue muy fácil: cambien de caballo, pónganse en el caballo del otro. Entonces salieron todos a carrera para que su caballo llegara al último. Entonces, un poco lo que creo que después de haber estado 10 años en el Consejo Nacional de Trabajo, es que toca que cada uno comience a ver de qué forma nos ponemos poder en el zapato del otro. Que los beneficios de la empresa vayan, o el trabajador se sienta él en los zapatos para obtener los beneficios. De repente tenemos que cambiar la estructura en que la gente le interesa lo que valga la compañía, que es un poco lo que funciona en Alemania. Entonces ya no nos estamos peleando la utilidad, estamos apuntando todos a lo que vale la empresa. Más vale la empresa, mejor estamos todos. Menos vale la empresa, peor estamos todos. A lo mejor es un paradigma que hay que pensarlo y cambiarlo. Estamos muy pegados al paradigma marxista, demasiado. Se los digo con una experiencia de 10 años en el Consejo Nacional de Trabajo. El otro tema, entrando al Consejo Nacional de Trabajo, que sí creo que es la gran herramienta previa que ojalá podamos cambiar el chip y el paradigma, es que los políticos no quieren soltarlo. Los políticos consideran que ellos deben ser el que tenga la última palabra. Yo he estado 10 años en el Consejo y le digo, los primeros 5 años, que se hizo un trabajo estupendo. Yo estuve trabajando con Fernando y posteriormente realmente se avanzaron en muchísimas cosas, pero el Congreso un buen día nos mandó a decir que lo que legislaban eran ellos y no el Consejo, y aguantaron todo y deshicieron 3 o 4 consensos que hubiesen sido los primeros peldaños de confianza, de comenzar a construir una confianza. Vino posteriormente el régimen del doctor García y lamentablemente pues habían sindicalistas históricos que tampoco iban a ceder su espacio. Entonces el problema que también tenemos es político, y uno avanza en la confianza día a día. Si usted conoce a una chica de frente, ¿van y le dan un beso? No, pues le van a recibir una cachetada a cambio, pero inmediatamente. Uno va ganándose la confianza, uno va ganándose la sinceridad, uno va ganándose paso a paso los caminos. Este es el espacio que tiene el Consejo Nacional de Trabajo y que debe buscar, y que debemos buscar insistentemente. Pero sí creo que el paradigma que hoy día tiene el sindicalismo es un paradigma vetusto, es un paradigma que está caído. Igualmente, no me parece que el trabajador debe ser vector tributario. El trabajador debe tener los costos que a él van para seguridad, salud y, lo que es tremendamente importante, capacitación. El mundo hoy día cambia. Hay una gran compañía, que después les voy a decir el nombre, que comenzó haciendo botas de jeve y papel higiénico. ¿Quién me puede decir qué hace esa compañía hoy día? Esa compañía se llama Nokia y hace teléfonos. Entonces, los cambios que se vienen en el mundo hacen que pensar en estabilidad, no haber ni estabilidad empresarial. Y obviamente lo accesorio sigue a lo principal. No es que el trabajo sea accesorio, si no hay empresa no hay trabajo. Entonces hoy día el trabajador debe buscar capacitación permanente porque el mundo está cambiando. Hace 20 años el ser humano se reproducía de una sola forma, hoy de 20. Los chips han bajado 99.999% en su costo. El mundo que viene es un mundo de cambios brutales. Entonces, pretender que una compañía va a seguir haciendo lo mismo que hacía hace 20 años, por favor, todo está cambiando. Entonces, lo único que no cambia en el tiempo es aprender, conocer, seguir aprendiendo y seguir conociendo. Hoy día, como tú bien mencionas, Fernando, Alemania, 70% de sus educandos, con todo el perdón, son educación tipo Texubsenati. Suiza, 70% igual. Los países mediterráneos, que son polivalentes desde el punto de vista renacentistas, son los que más desempleo tienen. Los países nórdicos de la Liga Hanseática, que son modelo Texubsenati, son los que menos desempleo tienen. Y preparación permanente. Discúlpenme por haberme sobrepasado. Muchas gracias. Gracias, señor Olachea. Juan Carlos, por favor. Sí, digamos, estoy de acuerdo con Jaime de la aplicación
bien de la ley, ¿no? O sea, obviamente creo que eso hay que hacerlo y estamos de acuerdo en algunos excesos, tanto a veces de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Ministerio de Trabajo. Esto los sindicatos mayoritarios, si leen la resolución, van a ver que si hay un problema que además se ha repetido en la propia Corte Suprema, ¿no? Digamos, donde el tema de la representatividad se la vuelan de un solo plumazo y creo que equivocadamente. O inclusive se han hecho cosas de gabinete, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el tema de la jornada semanal. En una empresa los trabajadores habían pedido descansar no un solo día, eran turnos de lunes a domingo, entonces uno descansaba el lunes y después descansaba el martes, el miércoles, y así podían tener por lo menos un fin de semana cada cierto tiempo. El Ministerio de Trabajo ha sacado un informe diciendo que no puede ser así, y con lo cual han llevado a que los trabajadores tengan un solo día de descanso y al que le tocó lunes ese es su día de descanso y se acabó. Entonces, claro, eso es de gabinete, pues. Entonces no han visto la propia realidad y no se han empapado de la realidad, y eso creo que hay que cambiar. Y donde además, lamentablemente en ciertos casos, que no voy a decir, no únicamente tiene que ver el tema de el error legal, sino a veces hay temas de corrupción, y eso, digamos, es mucho más grave. Segunda cosa, el tema del CNT. Yo creo que hay que cambiarlo, ¿no? O sea, nosotros tuvimos una experiencia con Pedro cuando quisimos hacer el proyecto de ley general del trabajo, proyecto de ley de trabajo en el inicio del gobierno de García, ¿no? Entonces, hubieron dos problemas ahí principales. Uno, que no iban los representantes, salvo Pedro, ¿ya? Pero los otros representantes empresariales no iban. Entonces eran todos los abogados ahí, digamos, que estábamos discutiendo, ¿no? Y por el lado de los sindicalistas no iban las cabezas. No fueron las cabezas, no se llegó a ningún acuerdo, tan simple como eso. Aparte de lo del Congreso, que es totalmente cierto, ¿no? El Congreso bajo la manga dijo, yo te apruebo todo, nunca le aprobó nada, pero malogró cualquier proposición de concertación social. Pero el CNT ahora parece, digamos, desde mi punto de vista, y tratando de ser un poco respetuoso, digamos, un poco más e invitan pues no sé, van 60 personas, es imposible conversar, ¿no? Yo he ido en este periodo una sola vez, aunque me correspondía ir, digamos, no he vuelto a ir. Dije, acá no se puede discutir nada, ¿no? Y es muy difícil discutir, y acuerdos que se habían tomado después no se llegaban a la mesa. Entonces tiene que haber una reformulación, van las cabezas y pocas cabezas, si no, no se llega a un acuerdo. O sea, se ha, digamos, degenerado el Consejo. Luego, el tema de riesgo. Yo creo que es importante el tema de riesgo, ¿no? Y el tema de riesgo significa cómo satisfaces determinadas necesidades del empresariado y del trabajador, porque también hay un riesgo del trabajador, para resolver eso. Y yo creo que podría alimentar eso, creo yo, con el tema de que está proponiendo. Digamos, algo rápido, veloz, la situación ha cambiado, el exportador ya no ha podido exportar, necesito reducir costos, bueno, hazlo rápido. Y creo que con eso se resolvería el tema de la contratación a plazo fijo. Todos contratados a plazo fijo, se acabó con la discusión, y cuando tienes un problema real en ese momento, digamos, puedes parar la fábrica, te dan el permiso para sacar trabajadores, y ese riesgo aminora al hombre. Hay otro tema que yo creo que va a saltar, y va a saltar muy fuerte en los próximos años, ¿eh? Y es la diferencia que ha habido en el PBI entre salarios que se han mantenido y utilidades que ha crecido. A mí me preocupa esa diferencia. Se ha duplicado la diferencia desde el año 80, creo. Y eso va a traer conflicto social. O sea, estoy segurísimo que no va a haber una discusión, digamos, amigable, trabajadores, empresarios, no, va a traer un problema bastante serio. Y yo creo que, clarísimo el tema del valor día, y con eso termino, pero no dejemos de lado que siempre va a haber un conflicto. O sea, la torta
queremos que la torta sea más grande, sin lugar a dudas. Pero la torta igual tiene que ser repartida. Y en el reparto y reparto, digamos, yo me quiero quedar con la... ¿Cómo es? Parte y reparto, yo me quiero quedar con la mejor parte. Ya, bueno, eso es. Entonces va a haber un conflicto de todas maneras. Y hay que ver cómo solucionarlo, cómo establecer mecanismos legales. Y obviamente es resolver el tema de la informalidad de una manera segmentada. Yo creo que es algo que debería hacerse en los próximos 4 años o 5 años y tratar de dar avances importantes en el tema de la informalidad, que son distintas informalidades. Hay que segmentar la informalidad para poder resolverla. Gracias. Gracias, doctor Cortés. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Enseguida los expositores responderán las preguntas que por escrito han formulado el público en general. Les rogamos, por favor, sean breves al responder. Cada uno tiene una pregunta. Si quiere empezar el doctor Zavala, por favor. Claro. Me hacen una pregunta que no tiene nada que ver. Una pregunta que no tiene nada que ver con el conversatorio, pero igual la leo y la respondo. Se pregunta, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió un informe técnico favorable respecto a la posibilidad de que los dirigentes de los sindicatos puedan acceder a los directorios de las empresas para plantear su punto de vista. ¿Qué opinión le merece? La pregunta ha sido motivo de un titular el día de hoy, o el día de ayer, en los periódicos. He leído el texto de la resolución y la verdad que el texto, el contenido no se condice con el titular y el titular no se condice con el contenido, obviamente. De tal manera que no veo ninguna relación, no sé por qué el titular, pero en todo caso lo que sí puedo decir es que la autoridad de trabajo no tendría ninguna facultad, ni tiene ninguna facultad para disponer la incorporación de dirigentes en los directorios de las empresas. Eso ya sería un exceso desde todo punto de vista. Gracias. Señor Orlaechea. Muchas gracias. ¿Qué rol deben tener los empresarios en la discusión del proyecto del Consejo Nacional de Trabajo? Bueno, yo lo he mencionado. Yo creo que los empresarios lo que tenemos que buscar es cómo resolvemos el paradigma del riesgo. Al final del día es eso. ¿Cómo resolvemos el paradigma del riesgo del trabajador y del empresario y se vuelven conjuntos? Los dos miramos lo mismo. Este es un tema que lo hemos conversado y es a donde debemos apuntar. Hay miles de soluciones, pero tiene que partir que los dos estamos al mismo lado. Los dos estamos ante la competencia, los dos estamos ante el riesgo del cambio tecnológico, los dos estamos en que ni la empresa ni el futuro, nadie lo tiene seguro. Ese es un tema. Y simplemente, Juan Carlos, porque no te preocupes tanto, en INEI ya hemos sacado la cifra. No se ha calculado la participación de utilidades en los salarios. Y que es más, por eso se señala, estaba haciendo el ejercicio de señalar cuánto del excedente de utilidades que teóricamente debe recibir el trabajador lo está recibiendo las municipalidades y lo están recibiendo el Fondo de Empleo. Entonces, las utilidades y el salario con su componente de utilidad sí está manteniendo la participación. Este es un tema que desarrolla el doctor Mendoza de la Universidad Católica. Desarrolla otros temas en que discrepamos la metodología y discrepamos las cifras. El tema de la participación de utilidades lo tenemos claro, hemos preguntado a INEI, INEI nos ha contestado, no está computado. Entonces las compañías que tienen utilidades sí estarían dando salarios mucho mayores, pero no está siendo imputado en el salario porque la utilidad no es parte del salario. Entonces es un tema metodológico que todavía ni siquiera el INEI lo ha enfocado. Nosotros hemos puesto ahora como Sociedad Nacional de Industria, señores, cuidado. Acá hay participación de utilidades. Hay 1.000 millones de soles de participación de utilidad de los trabajadores que se ha sido repartida a entidades municipales y ha sido repartida a Fondo de Empleo. Eso es bien interesante revisar. Muchas gracias y perdón por haberme excedido a la pregunta. Señor Villarán. Sí. La pregunta, ¿es posible generar empleo en el Perú con una legislación laboral como la que tenemos ahora que tendríamos, o la que tendríamos en caso de que se apruebe el proyecto? Bueno, de hecho,
se ha generado empleo, ¿no? Pedro ha mostrado las cifras, aún con esta legislación, y también la experiencia internacional nos lo dice. Ya no voy a hablar de Alemania, Finlandia, otro país que ha crecido mucho, o China o Corea, digamos, a pesar de la crisis. Si uno analiza la legislación laboral, tienen, digamos, una legislación no tan necesariamente flexible, están en los rankings de Doing Business que saca el Banco Mundial, no son los que están adelante, pero sin embargo han generado mucho empleo. China, pues ni qué decir, porque los factores del empleo son factores que tienen que ver más con el crecimiento, digamos, de la economía. O sea, si hay un crecimiento sólido, basado en empresas competitivas, en conocimiento, en investigación y desarrollo, en uso de técnicos junto con profesionales, en fin, y todo eso, ¿no?, que hablaba Pedro antes, entonces vas a tener empresas sólidas generadoras de empleo que pueden conquistar mercados internacionalmente. La legislación laboral ayuda, pero tampoco tenemos que ponerla como el factor principal, digamos, ¿no? Y ciertamente una buena legislación laboral va a ayudar, y ese es el tema de ustedes, el tema que nos han convocado ahora, y hay que hacerla mejor posible, pero no nos olvidemos que hay muchos otros factores para generar empleo. Doctor Cortés. Gracias. Bueno, antes de contestar, digamos, sigo preocupado, Pedro, ¿eh? Y podemos ver cifras, porque digamos, no sé si están basándose ustedes en ENAJO, y ahí, por ahí creo que no es, ¿eh? Entonces, en todo caso, digamos, nos sentaremos en un almuerzo a ver cómo ha crecido esto, y digamos, en función cómo ha crecido, vemos quién paga. La pregunta es: ¿cómo está el tema laboral del Perú frente a otros países? ¿Qué tiene rígido, flexible ese proyecto frente a los demás? En realidad, el derecho comparado es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, digamos, ustedes van a ver siempre a diversas personas y a diversos periodistas que señalan que el Perú es más rígido en 60%, ¿no? Entonces, y lo compara con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, es más rígido y Chile es 40%. Bueno, yo no me fío de eso, ¿eh? Porque si hacemos la sumatoria, o hacemos los valores absolutos, es una cosa distinta. O sea, el obrero chileno puede estar ganando 200 más que el peruano, y estamos haciendo la comparación. No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa comparación, quién es más flexible, quién es más rígido. El tema, yo lo que creo es cuán estables son nuestras normas para que el inversionista invierta en el Perú. Si nosotros nos paramos modificando las normas, creando, digamos, normas a cada rato, eso creo que eso sí afecta al Perú. ¿Cuán rígido o no es rígido? Yo creo que el empresariado internacional prefiere tener algo totalmente absoluto en el tiempo, es decir, que no cambie en el tiempo, frente a algo que el riesgo puede ser mayor. O sea, el valor riesgo puede ser mayor a veces que el propio monto establecido. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo con luces, porque además, luces especiales, porque además de eso, tenemos que ver la propia idiosincrasia que hay en cada país. O sea, yo lo vería o haría la comparación, podríamos decir, hay unos más rígidos que menos, obviamente, Venezuela, que acaba de sacar su norma, mucho más rígida, pero ya sabemos en qué contexto la saca, ¿no? Entonces yo diría, estamos en el medio, pero no haría la comparación de esa manera, ¿no? Viene discutiendo desde hace ya más de 10 años y pareciera que al fin va a ser promulgado. Y los puntos de vista que nos han puesto sobre la mesa esta tarde creo que nos dan luces para comprender, ¿no?, todo lo que está en juego en este anteproyecto. Y también para felicitarle pues a Beatriz, nuestra profesora de tiempo completo, Beatriz Miranda, ¿no?, especialista en Derecho Laboral, por haber organizado y habernos convocado aquí esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes también. Gracias.
Finalmente, un grupo de alumnos que ha participado activamente en la organización del evento, a nombre de la Facultad de Derecho, entregará a los invitados un recordatorio. Invitamos a todos a un coffee a la salida y a todos los miembros de los alumnos que han participado del comité organizador, por favor acercarse para una foto con los expositores. Gracias.